pronto vamos a tener las cámaras de estas cámaras tremendas. Isaías, estamos hablando de el renuevo. Nosotros somos renuevo del Señor nuestro Dios. Lo recibo. Isaías 4:2. En aquel tiempo, oído, que eso lo habla también Daniel, en aquel tiempo, ¿ves? Cuando ellos hablaban, no estaban hablando de su presente, sino de un futuro. En aquel tiempo, el renuevo de Dios será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. Y los sobrevivientes de Israel, y todo aquel, Joel capítulo 2, versículo 32, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. ¿Cómo nosotros lo llamamos? Amén. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, dice que Dios nos llamó y también nos predestinó para glorificarse Dios en nosotros. Lo recibo. Usted colocó en el Facebook algo sobre lo que los bendiga te bendeciré y lo que los maldiga te maldeciré. ¿A qué se refiere? Eso un bendecido que me puso un video ahí y yo le coloqué unas citas bíblicas al video. El Señor le dijo a Abraham: yo soy descendiente de Abraham según la fe. Y la amada, De la misma manera. quien te bendice, lo bendeciré, y quien te maldice, lo maldeciré. ¿Qué es maldecir? Es decir algo malo, algo que está mal dicho, algo que nos trae juicio, algo que nos trae condenación, algo que nos trae problemas a nuestra vida. Entonces el Señor le dijo a Abraham: quien te bendice, lo bendeciré, y quien te maldice, lo maldeciré. Pero Abraham según la fe. Esto también era para Jacob, ¿ves? Para Israel. En Jacob, Israel es en Jacob. Así que Israel también, quien lo bendice, Dios lo bendecirá, pero quien lo maldice, Dios le maldecirá. Nosotros tenemos una cubierta angelical, tenemos una, ¿cómo era? De eso hablamos en esta semana también. ¿Cómo era que se llamaba no es una, de la protección? Un manto. ¿Ah? No era manto. Désel. Un dosel. Un dosel, eso es profético. Tenemos un dosel que nos cubre, o sea, ese es el manto de Dios que utiliza Dios para cubrir y proteger a sus hijos amados. En este caso, la amada del Señor y el pueblo de Israel, o sea, las dos Jerusalén, la terrenal y la celestial. Bienvenido, bendecido. Entonces, eso era lo que estaba tratando de colocar ahí, que tenemos que cuidar lo que sale de nosotros. Mira, el problema más grande que nosotros mismos tenemos es lo que sale de nuestra boca. Es el mayor problema. Tenemos que cuidar refrenar la lengua, como dice el proverbio. Jeremías 33, 15 y 16. En aquellos días y en aquel tiempo, otra vez vuelve, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia. Está hablando de Jesucristo. Y haré juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Dios, justicia nuestra. Así es que el pueblo de Israel tiene que llamar ahora a nuestro Señor Dios, a ese Yahvé, al cual ustedes siempre lo nombraron como Él es. Ese yo soy, resulta que ahora trajo un nombre dado a los hombres que es sobre todo nombre, Jesús, que significa Jesucristo, Dios, Hijo y Salvador. Ese es las 5 iniciales de Yeshua. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este Emmanuel es el mismo Yeshua o Jesús. Dios con nosotros.
Jesús es Dios en nosotros. Libro histórico de Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel, que traducido es Dios con nosotros. Libro histórico de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, en ningún otro, solo Jesús es el Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Libro histórico de Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Qué tremendo esto, ¿verdad que sí? Y si el Padre envió a mi corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, será mi Padre, que es su Espíritu Santo y yo somos uno solo, lo recibo. Y la amada. De la misma manera. Libro histórico de Juan, capítulo 14, versículo 10. ¿No creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Preguntaba el Señor. Las palabras que yo os hablo, no os hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, que si en este momento el Señor utilizara a cualquiera de los instrumentos aquí puestos en esta amada del Señor, a sanar, a dar vida, a revivir, a traer palabra de justicia a cualquier hermano, esto proviene de Dios, utilizando a ese instrumento. No es de nosotros, sino de Dios en nosotros que podemos hacer esta grande obra de gracia, o sea, milagros. Libro histórico de Juan 1:1 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habló entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del ungido del Padre, lleno de la gracia y de verdad. Este era nuestro Señor Jesucristo, que ahora está ¿dónde? En nosotros. Entonces no era sino que es.